Buenas noches, mi gente. ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. A iniciar nuestro encuentro del día de hoy de Excel avanzado. Estamos trabajando ya en nuestra penúltima semana que vamos a estar viendo ya, iniciando el proceso de macros programados. Estas 2 semanas son 2 semanas muy interesantes. Les recomiendo que presten mucha atención. Les recomiendo que tomen todas las notas posibles, aunque claro está, como estamos sosteniendo también este encuentro, el cual también estamos grabando, más adelante les vamos a compartir todos los insumos, incluyendo el audiovisual, para que de esa manera usted pueda realizar la actividad de manera satisfactoria. ¿Bien? Entonces, estamos prácticamente en la recta final, en la cual vamos a trabajar tanto en la unidad 5, que es esta, la que estamos trabajando esta semana, y la unidad 6, que es la última semana, la que vamos a estar trabajando la semana próxima. Bien, entonces, a ponerle mucho ánimo a esto y sé que va a aprender muchas cosas nuevas en esta recta final del curso. Bien. Antes de iniciar, me gustaría saber si de los que están presentes tienen alguna duda pendiente sobre las unidades anteriores, si hay algo que les gustaría que veamos antes de iniciar con el contenido de la unidad 5. ¿Todo bien? Bueno, de más está decirles, estoy a sus órdenes, cualquier duda o aclaración por las diferentes vías que lo entiendan necesario, voy a estar por acá para apoyarles. Bien, entonces iniciamos la unidad 5. Vamos a ver en esta unidad 5 Visual Basic para aplicaciones, que es donde ya se ve eso que vimos la semana pasada de macros grabados, donde íbamos haciendo clic y se iba generando ese código. Esta semana nosotros vamos a trabajar con el código directamente y la semana próxima también. Bien, la idea es darle a conocer a ustedes la funcionalidad, qué tan potente puede ser este tipo de herramienta. Y ya a partir de ese punto, si ya les interesa profundizar mucho más, entonces podemos ir investigando sobre las diferentes funciones. Les vamos a dejar también algunas guías que son de gran funcionalidad, tienen muchas funciones, muchas herramientas que usted va a poder utilizar. Bien, entonces la unidad 5 está compuesta por la guía de la unidad, que está acá, los audiovisuales de la unidad, y en este caso aquí el foro de dudas, que también lo puedo utilizar adicional al grupo de WhatsApp y el correo electrónico. Ya en base a lo que es la guía y el audiovisual, vamos a trabajar la actividad de la unidad 5, la cual es un único archivo, bien, que van a descargar, pero dentro tiene varias actividades que realizar. Bien, o sea, se los digo para que no lo dejen para última hora y entonces luego eh, tengan que hacerlo un poquito rápido porque entienden que al ser un solo archivo quizás no van a tener mucho contenido que desarrollar. Bien. Entonces, en la guía que tenemos, vamos a trabajar con Visual Basic Application, que es lo que significa VBA, formularios en Excel, que es una variable, que es una constante, y los comentarios en VBA. Esto también lo vamos a trabajar. Ya por aquí nos da una breve introducción sobre qué es VBA. Visual Basic para aplicaciones es un lenguaje de macros que se emplea para crear aplicaciones que permitan ampliar la funcionalidad del programa de la suite de Microsoft. O sea, esto permite ampliar la funcionalidad. Regularmente se utiliza para poder crear y que el sistema haga esa tarea repetitiva que nosotros hacemos en el día a día. ¿Bien? Se puede señalar que Visual Basic para aplicaciones es un subconjunto casi completo de Visual Basic, que es un lenguaje de programación de Microsoft. Por eso les decía, estas dos unidades van a despertar su interés. Pero ya si quieren profundizar un poquito más,
es necesario que conozcan un poquito más de lenguajes de programación. Y quizás no les diga, wow, vamos a hacer un curso de programación. No. Quizás cuando tengan esas necesidades, les voy a estar mostrando más adelante en las guías, tanto en la guía 5 como en la guía 6, que hay muchas funciones que ya vienen prediseñadas, que ustedes la pueden utilizar simplemente utilizando la lógica y aplicándolo en cuanto a lo que es Excel. Bien. Nos dice que Microsoft VBA, al estar incluido dentro del Microsoft Office, puede emplearse tanto en Word, Excel, Access y también en PowerPoint. Bien. Por lo regular, cuando hablamos de macros, todo el mundo de una vez piensa en Excel. Entonces, aquí podemos ver que podemos utilizar Microsoft VBA y podemos crear algunas herramientas o macros dentro de estas otras aplicaciones de la misma suite de macros. La principal utilidad radica en poder automatizar tareas frecuentes o cotidianas. Dentro de lo que es el Microsoft Visual Basic para aplicaciones, tenemos algunos objetos. Y en este caso tenemos aquí debajo lo que son las propiedades y los métodos. Y aquí la guía hace un pequeño símil para tratar de hacerles entender de una manera más llana y nos hace esta historia. Por ejemplo, en este caso hace este símil donde nos dice, supongamos que tenemos el objeto auto. El auto es un objeto. Y dice, exacto, ese auto con el que manejamos todos los días para ir al trabajo. Este auto tiene varias propiedades, como son, si se fijan aquí, primero estamos viendo las propiedades. Bien. ¿Cuáles son las propiedades del auto? La marca, el modelo, el motor, el tipo de transmisión, las cuales ayudan a describir mejor ese vehículo. También hay propiedades que indican su estado actual, como por ejemplo la gasolina disponible, la temperatura del aceite, la velocidad, los kilómetros recorridos, entre otras propiedades más. Podemos decir que las propiedades de un objeto nos ayudan a describirlo mejor en todo momento. Por otro lado, tenemos los métodos. Bien, los métodos de un objeto, que en resumen son las acciones que podemos realizar con dicho objeto. Por ejemplo, nuestro auto podemos hacer lo siguiente: encenderlo, pasar, girar a la izquierda, girar a la derecha, poner reversa, detenernos, apagarlo, etc. Todas las acciones que se puedan llevar a cabo con un objeto son conocidas como método. Bien. Ya aquí entonces él vuelve a lo que es el terreno de Excel, donde ya, wow, por lo menos entendimos allá arriba, o sea, aquí entendimos la parte de las propiedades, que son esas características que pueden eh, distinguir un objeto, bien, y el método que es la acción que se puede hacer con esto. Entonces, aquí volvemos a Excel y él nos habla, por ejemplo, el objeto Workbook tiene propiedades como Active Sheet, que es la hoja activa, el nombre, si es solo de lectura, si es guardado, y así sucesivamente. Será difícil mencionar todos los objetos de Excel y sus propiedades en esta unidad, pero lo importante a recordar en esta ocasión es que cada elemento de Excel está siempre representado por un objeto en VBA. Y cada objeto tiene sus propiedades y sus métodos que nos permiten trabajar nuestros datos. Bien, o sea que esto va de la mano. ¿Bien? Propiedades, métodos, objetos, todo esto va de la mano. Ya aquí él hace otra explicación sobre los objetos de Excel y ya lo lleva un poquito más al terreno, aplicándolo a lo que es una hoja de una celda, en este caso si es un objeto y cómo se trabaja. Bien. Entonces, esto lo vamos a ir digiriendo un poquito mejor cuando estemos haciendo la actividad. Pero no deja de ser importante darle una ojeadita un poquito más profunda a la guía. Si se fijan, son 50 páginas
llena de información interesante, que quizás no pretendo que ustedes la lean en un día o en 2 días, quizás le tome un poquito más, puesto que hay algunos aspectos técnicos acá, inclusive el tema del idioma, activate, y aquí le vamos diciendo activar, calcular, calculate, bien, tratamos de hacer esta guía lo más amigable posible, pero el idioma inglés siempre está dentro de los programas porque hay muchas de las propiedades que están en ese idioma, y por esa razón se hace como una pequeña traducción acá. Bien, entonces, vamos a seguir avanzando por la guía. Ya una vez la guía avanza un poquito más, va a ir mostrando el proceso de la creación de las actividades de manera teórica y gráfica, en este caso, texto y gráfico. Entonces, es importante darle una ojeadita a todo esto. Bien, ya de parte, por el lado del audiovisual, disponemos acá de 3 audiovisuales que vamos a estar trabajando. El primero es la ejecución del macro mediante el uso del botón. El segundo es un formulario que se llama registro que vamos a estar creando, en el cual con el uso de un botón vamos a poder abrir una ventana personalizada y en base a esa ventana vamos a poder hacer inserción de datos en la tabla de Excel. Eso lo vamos a ver en un ratito. Y por último tenemos aquí otro audiovisual que les va a ayudar con el proceso del Hola Mundo. Regularmente cuando los desarrolladores de sistemas, los programadores, inician en este mundo del desarrollo, uno de los primeros programas que hacen es un programa que muestre información en la pantalla, que coloque una palabra, uno que vale para, de las palabras así preferidas anteriormente, eran estas 2 palabras, Hola Mundo, donde le dábamos la bienvenida a ese mundo de la programación. Bien, entonces esa información está colocada acá también en la unidad. En cuanto a la actividad, ¿qué tenemos por acá? La actividad. Bien, miren, un punto importante, creo que lo vimos la semana pasada cuando estuvimos hablando estuvimos hablando de la unidad 4, puesto que en esa unidad 4 trabajamos con macro también. Lo único que eran macros grabados, menos complejo y también con mayor limitante. Bien, el gráfico, perdón, el macro cuando es programado tiene menos limitantes. Entonces, recuerden, cuando descarguen el archivo de Excel, vamos a quitarle el bloqueo en propiedades. Acá le decimos desbloquear. Si tienen Windows 11, les va a pasar esto. Le decimos aplicar y aquí desaparece y yo puedo ejecutar mi archivo y seguir con mi actividad. Bien. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Miren, aquí tenemos las instrucciones donde nos pide que debemos realizar un cuadro, realizar un macro indicando en la hoja, en este caso, hola mundo, es realizar la función indicada en la hoja de función suma y realizar un formulario que almacene los nombres y algunos datos, esto que están aquí, y que muestre un botón, que mediante un botón de registrar almacene los datos en la hoja formulario. O sea, tenemos aquí, por ejemplo, la hoja Hola Mundo, miren el macro acá que vamos a utilizar para que al final muestre esto. Bien, mi función suma, que este es el código que tenemos que trabajar para que al final nos muestre esto. Y en el formulario vamos a tener algo similar a esto, en el cual tenemos un formulario de registro en la hoja de Excel y a través del botón de registrar vamos a poder agregar las informaciones acá. Bien, entonces esas son las actividades que tenemos que hacer. Entonces iniciamos con el Hola Mundo. Bien, entonces aquí si se fijan tenemos el código y aquí tenemos una imagen de lo que se va a mostrar. Tenemos varias formas de nosotros ir accediendo a la herramienta de macro programado. Bien, entonces, en esta ocasión vamos a utilizar la más fácil. Yo voy a crear aquí un botón en el menú de programador, que ya debe estar activado, bien. Ustedes van a tener aquí el área de controles. En el área de controles, cuando yo le digo insertar, tengo diferentes tipos de objetos aquí que puedo utilizar.
por ejemplo, los controles de formulario, son objetos que se pueden enlazar a un macro que ya esté realizado. Bien, si yo inserto uno de estos objetos, me va a pedir que lo enlace a un macro que ya esté realizado. En cambio, los controles de control ActiveX son controles que me permiten trabajar en la ejecución, en la marcha de la programación. O sea, que yo puedo agregar el botón acá y cuando yo le diga que voy a ejecutar, él en vez de decirme que seleccione un macro ya existente, me dice, ok, empieza a desarrollar tu macro acá. Bien. Esta sería la primera forma, o la forma más fácil mediante la cual podemos iniciar. Por ejemplo, aquí yo tengo ese botón. Ese botón no tiene ninguna personalidad todavía, no hace nada. Entonces, encima de este botón yo puedo hacer un clic derecho. Este botón que yo estoy insertando acá es un objeto. Cuando yo le digo clic derecho, entonces aquí puedo ver las propiedades de ese objeto. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando acá en la guía? Estábamos hablando sobre objetos, propiedades, métodos. Bien, objetos, propiedades y métodos. Mírenlo acá. Bien, mírenlo acá. Entonces, cuando hablamos acá de este botón y las propiedades, aquí puedo ver las propiedades. ¿Cuáles son las propiedades de él? Por ejemplo, el nombre, el color del fondo, en el caso del caption es lo que se está mostrando, en este caso, esta letra que tenemos acá que dice Command Button 1. Aquí esto se modifica acá en el caption. Entonces, aquí yo puedo decirle, por ejemplo, que ese botón se va a llamar Hola Mundo. Vamos a colocarle saludo. Saludo. Y así yo tengo todas estas son propiedades que están en la guía, que según ustedes vayan avanzando, vamos a ir viendo. Por ejemplo, si quiero cambiarle aquí el tipo de letra que va a tener ese botón, puedo decirle, por ejemplo, acá, que va a ser, por ejemplo, negrita. Le digo aceptar, miren aquí cómo se ve negrita. ¿Ven? Entonces, todo esto yo lo puedo cambiar en las propiedades del objeto. Clic derecho, propiedades. Bien. Entonces, ¿qué hemos hecho hasta el momento? Insertamos el botón, le cambiamos el nombre y ahora para yo insertar la ejecución, que es el código que va a ejecutar algo, por ejemplo, por defecto ese botón, aquí viene activado en modo diseño. ¿Qué quiere decir modo diseño? Que yo le doy un clic y no se ejecuta lo que tiene el botón. Ahora, si yo le quito aquí el modo diseño y le doy un clic, él ejecuta el código que tenga detrás del botón. Pero en este escenario, como no tenemos un código detrás que ejecute una acción, por esa razón no hace nada. Bien. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Lo pongo en modo diseño nuevamente, le doy un clic acá y le digo doble clic. Y aquí se me va a abrir el Microsoft Visual Basic para aplicaciones. ¿Ven? Microsoft Visual Basic para aplicaciones. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Miren, si se fijan acá, este código que tenemos acá me dice sub mi primera macro. Luego tengo aquí una línea de código y luego dice end sub. Eso que dice sub se llama subrutina. Una subrutina es un pequeño programa que va a ejecutar una serie de comandos. Bien. Y va a devolver un valor a la pantalla. Entonces, en este caso, se llama subrutina command 1 porque en el nombre del objeto, en la propiedad, se llama command. Bien, aquí arriba. En el nombre es lo que utiliza internamente Excel para ejecutarlo y el caption es lo que se utiliza para mostrar en el botón al usuario como tal. Bien, entonces, así funciona esto. Entonces, cuando le doy doble clic, ya sabemos por qué razón no me aparece aquí mi primera macro, porque en el nombre del botón dice como botón. Entonces, tenemos que respetar eso porque si yo coloco aquí mi primera macro, el programa se va a volver loco buscando qué parte del libro de Excel
está ese botón que se llama mi primera macro. Y al no existir, me va a dar un error. Bien. Entonces, importante. Entonces, yo les voy a compartir más adelante estos códigos que son los que vamos a utilizar en esta actividad de la unidad 5. Bien. Entonces, en la primera subrutina, que es esta, ya yo tengo el inicio y tengo el final. Entonces, solamente voy a utilizar esta línea de acá. Bien. Voy a copiar y la voy a pegar acá. ¿Qué quiere decir esta línea? Esta línea está utilizando un comando que se llama MessageBox. Si vamos a la guía y buscamos ese comando, eh, nos dice que la función MessageBox en VBA, la subrutina que acabamos de crear para este ejemplo, solamente tiene una instrucción dentro de la cual hace uso de la función MessageBox. Esa función nos ayuda a mostrar una ventana de mensaje de manera que podamos estar comunicados con el usuario sobre cualquier error o advertencia que necesitemos darle a conocer. Bien, entonces si se fijan, puede ser un mensaje, en este caso lo que estamos mostrando es un mensaje, y el mensaje por lo regular, en este caso, todavía en este escenario, más adelante vamos a dar información más amplia sobre esto, pero en este caso, el mensaje que se está enviando es un mensaje de texto, y ese mensaje debe ir entre comillas dobles. Esa comillas doble la conseguimos regularmente en la combinación de tecla Shift y la tecla 2 del teclado. Bien. Entonces aquí yo puedo cambiarlo. Hola mundo de Excel. Y ya aquí yo puedo guardar ese macro. Cuando yo guarde el macro, por lo regular, el archivo que ustedes van a descargar tiene este formato, XLSX, que es una hoja de Excel normal. Esto lo vimos también en el módulo anterior, en el cual le explicamos cómo guardarlo en formato de macros. Si le damos acá, nos dice que no está guardado en un formato de macro. Le digo que quiere ponerle el nombre y aquí me pide el nombre y acá debajo en tipo yo le voy a indicar que es un libro de Excel habilitado para macros o XLSM, que es el tipo de archivo que cuando usted me comparta ese archivo vía la plataforma, entonces yo voy a poder visualizar el mismo. Bien, esa es la idea. Entonces, ya lo tenemos guardado. Vamos a cerrar el área de programación. Vamos a quitar aquí el modo de diseño para que me permita ejecutar el botón. Y cuando le doy un clic al botón, aquí se ejecuta ese pequeño programa que yo acabo de crear. Bien, así vamos a ir avanzando poquito a poquito para ir logrando los objetivos. Bien, yo sé que es algo nuevo para ustedes y que les va a tomar un tiempito adaptarse. Entonces, en la segunda actividad tenemos la función suma. La función suma, como ustedes bien la conocen, es una función que se utiliza mucho en Excel. La función suma lo que hace es que yo puedo aquí invocarla, función, insertar función suma, la selecciono y aquí puedo seleccionar los diferentes argumentos que van a ser los argumentos de entrada que dicha función va a utilizar para mostrar el resultado. Le digo acá, aceptar, y ya aquí yo tengo ese resultado. ¿Bien? Pero lo cierto es que para la ejecución de esa función suma yo tengo todas estas líneas de datos o estas pequeñas líneas de datos, la tengo dentro de esa función, que es lo que realmente ejecuta la misma. Entonces, en este caso vamos a crear una nueva función suma que se va a llamar mi función o mi suma. Y en este caso vamos a crear nuestra propia función utilizando macros. Bien, entonces en este escenario vamos a venir por acá, por Microsoft Visual Basic. ¿Por qué? Porque para la suma, para la función mi suma, no vamos a utilizar un botón, sino que así como yo la invoqué en este caso, que le invoqué por acá, yo también la puedo invocar con el símbolo de igual. Bien, entonces la vamos a invocar desde acá y aquí vamos a venir donde dice Visual Basic.
Y aquí tengo otras herramientas que puedo utilizar. Por ejemplo, aquí tengo déjeme ver, el proyecto personal. Aquí tengo lo que es los objetos de la hoja de Excel. Y aquí yo voy a utilizar lo que pasa es que este parece que ya estaba hecho. Dame un segundito. Vamos a añadir un- Bien, miren. En esta herramienta de Visual Basic Aplicaciones, a veces esto suele pasar, donde se ocultan algunas de las ventanas. Aquí ustedes pueden venir aquí donde dice ver y decirle, bueno, mira, muéstrame el explorador de proyectos. Y ahí él se lo muestra otra vez. Aquí también le puedes decir, muéstrame la ventana de propiedades. Y luego vamos a ver para qué funciona la ventana de propiedades acá. Bien, en el próximo ejercicio. Entonces, yo estando aquí en VBA, aquí voy a insertar un módulo. Bien, un nuevo módulo. ¿Qué es lo que me permite un nuevo módulo? ¿Y por qué lo coloqué aquí arriba? Para que sea parte de este proyecto que tengo aquí. Cada uno de estos que tengo acá son proyectos. Ya este proyecto estaba abierto. Y dentro de del ejercicio 8, que es el cual está trabajando, yo agregué aquí un módulo adicional. Bien. Entonces, vamos a agregar otro. Aquí tengo dos módulos. Y en este, yo quiero agregar aquí esa función de mi sub. Y vamos a ver qué es lo que hace la función de mi sub. Bien. Aquí yo la voy a copiar y la voy a pegar. Aquí la tengo. Bien, entonces, ¿qué dice la función mi suma? La función mi suma lo que hace es lo siguiente. Eh, la función mi suma lo que hace es lo siguiente. Aquí me dice, la función mi suma va a ejecutar lo siguiente. Se llama mi suma y va a utilizar como argumento un rango que va a venir de un rango de celdas. Bien. Ese rango de celda va a tener un valor de tipo doble. ¿Qué significa tipo doble? Que los valores que se van a insertar son valores numéricos. Bien, ese es el tipo de datos que va a ser insertado. Ya más adelante, en la unidad 6, vamos a estar trabajando con un tipo de dato string que representa lo que son cada caracteres, en cadena de texto, por decirlo así. Entonces, luego que aquí podemos ver la función que se ha creado y qué tipo de datos va a manejar. Entonces, procedemos a declarar las variables. El comando div. Una variable no es más que un contenedor de información que se crea para uno poder hacer cálculos entre valores, decirlo así. ¿Bien? Entonces, lo que yo hago con el comando din es que declaro una variable que se llama celda, la cual va a tener el rango de celdas que yo voy a seleccionar con los diferentes datos. El rango de celda que ustedes en este caso que vemos es que, por ejemplo, en este caso, cuando yo ejecute la función suma, que es la tradicional, seleccione desde I16 hasta I20, que son estas celdas que están acá, que se le está pasando como rango. Y más adelante vamos a ver por qué eh, se coloca de esa manera. Bien, entonces, ese rango de celda se va a pasar a una variable que se llama celda. Luego se va a crear otra variable que va a tener el resultado. El resultado va a ser una variable tipo doble también que va a tener un valor numérico. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí debajo? Aquí me dice, para cada celda en el rango cells, cada celda, entonces tú vas a tomar el resultado, que cuando se declara está en 0, y vas a aplicar la función suma de el resultado más el valor de la primera celda de ese rango. Bien. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Él va a venir acá, cuando hacemos la selección de los datos,
Cuando hacemos la selección de los datos, perdón, cuando hacemos la selección de los datos, ahora sí, ¿qué pasa? Él va a venir acá y me va a decir, ok, mira, esta selección de los datos, me va a decir aquí, ok, ¿tú eres un dato numérico? Sí. ¿Qué valor tú tienes? 1. Entonces viene y dice aquí, 1, voy a quitar esto para que así, exacto. Nos dice aquí, resultado es igual al resultado que es 0, más el valor que tiene la celda, que es 1. Ahora ve a la próxima celda, baja aquí y dice, el valor que tenías acá, pásalo a resultado. Ese valor es un 1 ahora. Bien, porque 0 más 1 que tenía aquí son 1. Bien, es 1, perdón. Entonces, luego sube acá nuevamente y dices, la siguiente celda, que es esta, ¿tiene un valor numérico? Sí. Ok, el resultado, que antes era 0, ahora es 1, lo vas a sumar con ese valor de esa celda, que ahora es 2. Bien, 2 más 1 es 3. Y vas a la siguiente celda. Aló. Luego dice, eh, el resultado es 3. Pasa a la siguiente celda. ¿Es un valor numérico? Sí. Suma 3 del resultado más el 3 de la nueva celda y te dice que es 6. Bien. Y va haciendo ese bucle, va haciendo hasta que luego dice 6 más 4, 10, 10 más 5, 15, que es el resultado que tenemos aquí. Bien. Al final va a resultar, a devolver el valor a mi suma y mi suma lo va a colocar aquí en pantalla. Así es como debe funcionar. Bien, esa tarea. Entonces, quizás se preguntarán, cada vez que yo ejecuto la función suma, ¿todo esto sucede detrás? Sí, todo eso sucede detrás en cuestión de microsegundos. Bien, entonces, vamos a guardarlo. Le damos a cerrar, vamos a probarlo ahora, vamos a venir por acá y decimos igual. Miren aquí debajo, donde ya yo tengo la función mi suma, en donde me está apareciendo aquí debajo. Si se fijan, las diferentes funciones todas son en mayúscula, menos esta que se llama mi suma, que es la que acabamos de crear. Hacemos doble clic, miren acá, ahí él me pide que inserte la selección de las celdas. Luego al final cierro yo el paréntesis. Y cuando presiono Enter, ya aquí tengo el mismo valor. Si cambio este, por ejemplo, que son 10, automáticamente ambas cambian, tanto la función suma tradicional, que es la que trae Excel, como la función suma, la que yo acabo de crear. Adelante, Fausto. Bien, entonces de esta manera es que funciona esta actividad de lo que es la función MISU. Hasta el momento, ¿cómo lo ven? ¿Vamos bien? ¿Se entiende? Bien, lo importante de esto es que les vamos a compartir tanto el audiovisual como el material de las funciones que tenemos acá, para así que lo vayan trabajando un poquito más despacio. Bien, entonces ahora vamos a ponerlo un poquito más interesante. Con la parte del formulario que estuvimos hablando anteriormente, acá tenemos que crear ese formulario. Entonces, en la hoja de la instrucción, nos decía que tenemos que realizar ese formulario que almacene los datos en una hoja del formulario. O sea que aquí yo tengo que crear un formulario que me muestre esos datos que se van a ir setando. Por ejemplo, tengo esta imagen. Así que la... A ver, ¿dónde está? Tito.
Así que este, vamos a hacer esto. Imaginemos por un minuto que tenemos que crear un formulario con 10,000 datos de cliente. Y yo voy a crear este ambiente. Voy a crear, aquí yo voy a colocar esto acá y voy a abrir mi hoja de Excel, es esta que está acá. Y voy, punto importante, en la fila donde inicia el encabezado, en esa misma fila voy a iniciar, fila 8. Y aquí coloco registro, número, luego digo acá, cédula, luego digo acá, nombre y apellido, y luego vengo acá y digo número de teléfono. Bien, aquí lo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Imaginemos por un minuto que tenemos que nosotros acá hacer un formulario de este tipo. Ese formulario yo lo voy a colocar aquí borde, ¿por qué no? Borde. Y a este título de acá le vamos a colocar un pequeño, algo así. Vamos a colocar esas letras un poco más grandes. Así. Así. Aquí está. Entonces, aquí ya tengo todo esto. Bien, es importante llevar esa secuencia de lo que es el encabezado en el 8 y luego en el 9 lo demás. Más adelante vamos a ver por qué. Bien, para que así lo comprenda más fácil. Entonces, imaginemos que por un minuto tenemos nosotros que digitar aquí 10,000 participantes. Por ejemplo, aquí yo vengo y digo, enter, me muevo a esta celda. Cédula 001, esta. A la siguiente celda. Nombre, Edward, Villar. Siguiente. Número de teléfono, 809-555-9955. Enter. Y así sucesivamente yo tengo que ir haciendo todo esto y estar pendiente si estoy en la celda correcta. Bien. Entonces, en este punto es donde vamos a crear un formulario personalizado que nos va a permitir a nosotros poder ingresar los datos y continuar insertando datos de manera fácil y sencilla. Bien, claro, cada macro, cada actividad que usted vaya a desarrollar en macro es una actividad personalizada de la empresa o de usted como persona. No hay un librito que diga que esto está hecho, esto está hecho y esto está hecho. Su creatividad es el límite para lograr hacer mejoras en los procesos. Entonces, las herramientas están hechas y es más cuestión de que nosotros trabajemos en esto. Entonces, la creatividad que tenemos ahora es crear ese formulario y que por medio de un botón yo ejecute ese formulario e ir insertando los datos y que ellos vayan registrándose acá sin mayores contratiempos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ir al menú programador. Vamos a venir aquí donde dice Visual Basic. Un momento. Y una vez acá vamos a decirle que nos muestre aquí el explorador de proyectos. Y acá en el explorador de proyectos yo le voy a decir que me inserte un user form. Un user form es una plantilla que me permite a mí yo poder crear una ventana propia. Y a esa ventana yo puedo crearle botones, puedo crearle etiquetas que me digan el nombre, que me digan dónde yo puedo llenar los campos y todo lo demás. Todos estos que están aquí son controles que yo puedo utilizar para poner esto a trabajar. El formulario como tal tiene una propiedad que también la puedo ver, que son esas propiedades que estuvimos viendo anteriormente. Por ejemplo, esto que dice aquí User Form 1, yo aquí lo puedo cambiar en el caption. Por ejemplo, digo formulario de registro. Es decir, ¿bien? Y aquí tengo ese formulario. Entonces, aquí vamos a colocar una etiqueta. Una etiqueta es un tipo de objeto que es básicamente un nombre. Bien.
Aquí en esta etiqueta le voy a poner aquí en el caption, siempre es en el caption, formulario de registro también. Pero si se fijan, cuando le doy a Enter, mira aquí cómo se ve bien chiquitito y esto y lo demás. Y aquí puedo seguir cambiando parte de las propiedades. Por ejemplo, de letra, le puedo cambiar aquí el tamaño, vamos a verlo en 16, vamos a ponerlo en negrita, vamos a darle a aceptar para ver cómo se ve. Aquí se ve bien, puedo ampliar esto un poquito más, que quepa bien. Y ya por acá lo puedo ubicar más o menos. Así, así. Por el momento vamos a diseñar nuestra ventana, cómo nosotros queremos que se vea el contenido cuando el usuario ejecute el programa. Bien, entonces yo estoy creando una ventana y luego en base a esa ventana voy a crear una ejecución de esos módulos. Y así es que vamos a trabajar. Bien. Entonces, el siguiente punto es que el, el usuario debe saber qué va a colocar en dónde. Por ejemplo, aquí registro número. Y voy a crear una etiqueta que se va a llamar registro número. La voy a cambiar en el caption. Punto. Presiono Enter. Ya mírenlo aquí. A esto le puedo dar también un colorcito diferente. Perdón, un tamaño diferente. Vamos a ponerle 14. Negrita. Así. Bueno, 14 está como muy grande. Vamos a ponerle un 12. Así. Bien. Entonces, ya que yo tengo esta etiqueta creada y que le he cambiado el tipo, el tamaño del texto, le he cambiado el, la negrita y todo esto, yo puedo copiar este objeto y lo que se van a fijar aquí es, por ejemplo, que el objeto, este objeto como tal, como ya había agregado una etiqueta aquí arriba, esta de aquí arriba se llama label 1 y esta de aquí abajo se llama label 2. Cuando yo copio esa etiqueta, clic derecho, copiar, luego la inserto por acá, clic derecho, pegar, miren que la que acabo de pegar ahora se llama label 3. ¿Por qué? Porque en un formulario no podemos tener dos objetos con el mismo nombre. Podemos tener dos objetos con el mismo caption que se va a mostrar al usuario final, pero con el mismo nombre. Y esta herramienta de copiar y pegar es de mucha utilidad, puesto que aquí podemos nosotros medir la distancia entre un objeto y otro y determinar y no tener que ajustar esto manualmente cada vez que vamos a insertar una etiqueta, como este escenario. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos la cédula, aquí cédula. Seguimos copiando, vamos a copiar el siguiente. Así. Y aquí vamos a colocarle nombre y apellido. Y por último, mira aquí como ya me dice level 4. Y por último, vamos a decirle por acá que va a ser número de teléfono. Bien, miren, esto que está aquí, estas etiquetas no es más, son más, o sea, no es más que en este caso algo que le permite a la persona que va a digitar la información saber qué información va a colocar en cada campo. Bien, es más como para orientar. En este caso, por eso aparecen como etiqueta, no nos permiten como usuario hacer nada con ello más que seleccionarla. Bien, en este caso no hay mucha ciencia acá. Ahora, de este lado vamos a insertar los que son los cuadros de texto, que son estos que están acá, que se van a utilizar para que el usuario coloque la información. Bien, aquí lo colocamos. Y aquí, si se fijan, tenemos este cuadro de texto que dice text box, ¿lo ven? Ya no dice label. El cuadro de texto por lo regular no tiene caption. ¿Por qué? Porque es la información que va aquí, que se va a mostrar, es la que el usuario final va a colocar.
Si yo le coloco un caption, se va a mantener fijo aquí. Esa es la idea. Bien, entonces colocamos esto por acá y así como copiamos la etiqueta, podemos copiar el textbox, en este caso, cuadro de texto. Y mira aquí cómo va cambiando textbox 2. Si le digo pegar, textbox 3, así hasta tener el textbox 4. Aquí más o menos lo tienen. Algo así. Bien, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que cuando yo aquí presente, perdón, cuando yo aquí le diga registrar, me va a aparecer esta ventana en la cual yo voy a ir llenando cada uno de estos campos que hacen referencia a cada una de estas columnas. Bien. Y luego de que yo lo llene acá, que yo presione un botón aquí, entonces esos datos deben vertirse acá, en cada una de las filas según yo vaya a digitar. Esa es la idea, en modo general. ¿Bien? Entonces, vamos a agregar ahora los botones. Los botones es este, botón de comando, inserto 1. Este se puede llamar registrar, usan caption, registrar, o guardar, guardar. Vamos a ponerle aquí el caption negrita. Y vamos a ponerlo un poquito más grande. Así. Bien, ese botón yo lo puedo copiar. Ya no se va a llamar como un botón 1, sino como un botón 2. Puedo colocar por acá. Y le cambio el caption. Y aquí le voy a decir salir. Bien. Tengo dos botones, uno para guardar y otro para salir. Entonces, si ejecutamos esto, vamos a ver cómo se ve esa ventana. Le digo aquí play. Y yo puedo ver aquí, miren, cómo la información va a ser colocada. Le presiono la tecla Tab, baja al siguiente, presiono la tecla Tab, baja al siguiente, presiono la tecla Tab, baja al siguiente. Una vez completo todo, le digo guardar y esta información debe ir cargándose acá. Como no he programado los botones, no hacen nada. Bien, entonces, voy a cerrar y él vuelve otra vez a la parte de programación. Entonces, para colocarle la información a este botón, doble clic y él me dice, bueno, mira, cuando como un botón 1, tú le hagas un clic, se va a ejecutar lo que esté aquí debajo. Entonces, ¿qué es lo que está aquí debajo? Lo que está de aquí debajo es esto. Es una subrutina que inicia aquí en Private Sub como un botón 1 clic y termina en End Sub aquí debajo. Yo voy a copiar el contenido dentro. Por lo mismo que le dije anteriormente del nombre. ¿Bien? El contenido, lo tengo aquí. Y ahora vamos a analizarlo para que ustedes vean lo que va a hacer ese contenido. ¿Bien? Y es importante que hagan aquí, presten mucha atención. ¿Se acuerdan cuando les dije que el encabezado de las columnas debe estar en la fila 8? Bien. En este caso, esto es un macro que nosotros lo estamos, todos los macros que ustedes van a hacer aquí son macros que lo van a hacer en ambiente controlado. ¿Quiere decir ambiente controlado? Que los macros tienen resultados, que funcionan, que están muy probados y que debe dar el resultado esperado. Bien, entonces, no son macros perfectos porque si vamos a la perfección, eso requiere un poco más de complejidad. No es lo que queremos. Queremos que usted haga algo funcional, que usted vea que funciona, que usted se motive y que usted luego diga, wow, esto me da deseo de continuar. No algo que le frustre el camino y que luego usted diga, wow, sí, realmente macro es difícil. Porque cuando la gente le hablan de macro, de una vez dice, ah, y doblan y se van por ahí. Bien, entonces realmente lleva un poco de dedicación, pero realmente esto abre muchas puertas. Entonces,
¿Qué tenemos por acá? La primera línea del código nos dice que el valor de X, que es el que va a determinar la fila en donde se van a insertar los datos, ese valor de X va a ser igual a 9, que representa esa celda, esa fila en la cual vamos a iniciar a colocar los datos, ¿bien? Más el valor numérico que insertaste en el testbox 1. Bien, en este testbox 1 vas a colocar aquí en el user inform, en el número de registro vas a colocar el 1 y vamos a ir haciéndolo de manera incremental y secuencial. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. Entonces, cuando coloques ahí el 1, recuerda, él está viendo aquí el 9, ¿verdad? Más el valor que tenga el testbox. El valor que tiene el testbox es 1. Entonces, 9 más 1 son 10. Debería caer acá. Pero luego hay una resta aquí. Y a ese 10 le quitamos 1 y el valor de X definitivamente va a ser 9. Y aquí es donde va a ser la inserción de los primeros datos. Bien. Si colocas en el testbox 1 valor 2, él va a decir 9 más 2, 11, menos 1, y caería en la celda siguiente, que sería el 10. Bien. Así es como él lo analiza y trabaja. Ahora, una vez él determina la celda, él va a ir a determinar con esa X también, va a determinar en aquí donde se van a colocar las informaciones. Si te fijas aquí, él me dice X y vuelve aquí me repite X, 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 1, 2, 3, 4. Donde el X representa la fila, por ejemplo, si se determinó ya que es en la 9, va a ser la 9. Pero el 1, el 2, el 3 y el 4 representan las columnas A, B, C y D. O sea, la información que tenga en testbox 1, tú me la vas a colocar en la columna 1, que es el número de registro. Lo que tenga el testbox 2, me lo vas a colocar en la columna 2, que es el número de cédula. El 3, el nombre y apellido, y el 4, el número de teléfono. Así tal cual. Bien. Entonces, ya una vez que nosotros presionamos aquí y esa información se copia en la hoja de Excel, luego vamos a ejecutar un comando o varios comandos porque la información se va a quedar aquí mostrada, ¿bien? Se va a mostrar aquí y se queda ahí. Entonces, yo acá, yo luego les digo, bueno, mira, al testbox 1, tú le vas a colocar un valor, entre comillas, doble, que es un valor en blanco. También lo vas a hacer al testbox 2, al 3 y al 4. O sea, ¿tú copiaste la información? Sí. Ahora bórrala de acá del formulario. ¿Para qué? Para que cuando vayas a digitar el siguiente participante o la siguiente persona, ya esto esté limpio acá. No tengan que entonces volver aquí y borrar una parte, ver acá y borrar otra parte, y así sucesivamente. Por último, aquí le decimos, ok, ya borraste hasta el testbox 4. Ahora, eh, coloca el cursor, set focus, quiere decir coloca el cursor en el testbox 1. Miren cómo estamos analizando. O sea, cuando tú aquí le diste a guardar, pasaste la información de aquí hacia allá, limpiaste la información de cada uno de los registros, pero como el último registro que limpiaste fue el testbox 4, que es este, el cursor se queda aquí palpadeando. Y para evitar que cada vez que registres un usuario, tengas que venir con el mouse y posicionarte aquí arriba para iniciar con el segundo, el siguiente. Entonces, utilizo un comando aquí que se llama set focus, que precisamente lo que hace es eso. O sea, es una ayuda fascinante. ¿Eh? Vamos a ir ejecutándolo por paso, porque quiero que ustedes lo vean funcionando. ¿Eh? Voy a quitar esta parte y la vamos a ir agregando al paso. Es igualdad. Ya esa primera parte del macro la tengo hecha, de la ejecución del botón guardar. Voy a cerrar esta parte y eso está guardado. Ahora, yo voy a ejecutar el macro. Déjenme guardar esto por acá para que no se nos... Ah, bueno, está aquí. Perfecto. Entonces, aquí yo voy a ejecutar el macro. ¿Cómo yo ejecuto el macro? Voy a insertar un botón de programación. Y aquí le voy a decir, por ejemplo,
Aquí vamos a colocar las propiedades. En el caption le vamos a decir registrar datos. Vamos a colocarle un tamañito. Ustedes pueden jugar con los colores también, ¿eh? 12, grita. A ver cómo se ve aquí. Así más o menos. ¿Bien? Si le doy doble clic a ese botón, me va a pedir que yo le introduzca que yo quiero que ejecute. Y para yo invocar desde ese botón, cuando yo le dé un clic, yo quiero que él me muestre este formulario que acabamos de crear. Bien, entonces para ello yo voy a utilizar este comando que se llama user form 1, haciendo referencia al nombre del formulario que tenemos aquí creado. Si tiene otro nombre, va a colocar ese nombre en el escenario que ustedes estén. Punto el comando show. ¿Qué significa show? Muestra el nombre, muéstrame ese formulario con el nombre tal. Invoca, lo está invocando. Vamos a colocarlo acá. Cuando yo presione ese botón, aquí, registro de datos, él va a ejecutar esta función y me va a mostrar en pantalla el cuadro de ejecución. Bien, guardar. Vamos a salir de aquí. Y ahora vamos a quitarle el modo de diseño para probar. Darlo por si acaso. Ejecutamos acá. Miren aquí donde nos aparece el formulario que acabamos de hacer. Miren el cursor donde aparece aquí arriba. ¿Sí? Entonces, recuerden, el número de registro debe ser un número secuencial incremental. Esto se puede mejorar. Todo esto se puede mejorar para que incluso sea automático, la secuencia sea automática. Bien, pero vamos a tener más código. Y por el momento no lo queremos así. La cédula, 02 25 63 8 9 1. Entonces, el nombre, Juan Pérez. Teléfono, 809. Aquí lo tengo. Si le digo guardar información, bien, lo que tenemos aquí es solamente esta parte del código, hasta aquí arriba, hasta aquí, colocada. Recuerden que removimos la parte de abajo. ¿Sí? Miren lo que va a pasar. Guardar información. Él me coloca la información acá. ¿Lo ven? Hizo su cometido. Pero la información aquí se queda sucia. Para yo agregar el siguiente, tengo que venir acá y borrar esto, borrar esto, borrar esto. Bien. Y eso no lo queremos. Cerramos acá. Ya vemos que hay una parte del código que no se está ejecutando. Volvemos acá. Abrimos el formulario y ejecutamos el botón nuevamente para ver cuál es el código que estamos usando. Acá. Vamos a agregarle ahora que haga la limpieza. El código que tenemos por acá le decimos, mira, tú inserte los valores, tú lo vas a limpiar para yo no tener que hacerlo manualmente. Ven aquí. Guardamos nuevamente. Vamos a insertar el segundo registro. 2002. Nombre, teléfono, o así. Le digo, ahora presten atención, cuando le dé a guardar, él va a pasar la información acá y luego va a limpiar esta información. Pero el cursor va a quedar en la última posición, que es el 4. Miren la información acá. Miren aquí donde limpió. No me quedó en la posición 4, pero tampoco me quedó en la posición que yo quiero, que es acá arriba. Puesto que si no lo hace automáticamente, yo voy a tener que venir con el mouse y darle un clic acá. La idea es que cuando yo le dé un clic a guardar, yo pueda continuar aquí con el siguiente registro. Cerramos nuevamente y ahora vamos a agregarle Visual Basic, formulario, doble clic al botón de ejecución y aquí le vamos a agregar el Set Focus. Aquí está. Lo guardamos y
No hemos programado el botón salir. Vamos a decirle aquí para aprovechar, doble clic. Y en el botón salir, aquí vamos a colocar este código que dice un load format, user form, un load, quiere decir, descárgalo, o sea, ciérralo, eso se refiere. Bien, vamos por acá para darle una función a ese botón. Guardamos también. Vamos a insertar ahora el tercer registro. Número 3, número 2. Ok. Presiono guardar y vamos a ver qué hace. Ahora debe estar parpadeando aquí arriba. Mírenlo aquí arriba, donde quedó. Bueno, ahí ya yo puedo seguir con el siguiente. Y miren aquí cómo se va colocando. Entonces ya yo puedo tener esa dinámica de que igual la información continúo digitando, igual la información continúo digitando, se me va volando aquí en la hoja de Excel. Y ya cuando termino puedo salir, la X siempre está programada, pero como ya agregamos un botón de salir, si lo doy aquí, ahora sí también sale. Bien. Entonces, al finalizar la actividad debe quedar de esta forma. Tener aquí la ejecución de un hola mundo, tener aquí la ejecución de una función mi suma, lo acabamos de ver, y tener por acá la ejecución de un formulario en estas características. Bien. De mi parte les voy a compartir la imagen para que sepan cuál es el nombre de cada encabezado. No vamos a utilizar el encabezado que tenemos acá. Estos nombres no los vamos a utilizar, sino el que tenemos en la imagen, para así no confundir. Y les voy a compartir el audiovisual mañana temprano y también les voy a compartir el código por el grupo de WhatsApp para que puedan utilizarlo como insumo en lo que es la ejecución del producto, del proyecto. ¿Sí? ¿Alguna duda o aclaración de lo que hemos visto o que quieran que revisar antes de finalizar el encuentro? Todo en orden. Perfecto, señores. Para mí un placer estar con ustedes el día de hoy. Vamos a avanzar con este contenido y, y nada, les veo en la meta. Recordarles que el mínimo para aprobar son 60 puntos. Las evaluaciones están al día de hoy, por lo menos hasta las 12 del mediodía. Pueden verificar sus calificaciones para que vean cómo va su ritmo de avance. Pasen buenas noches y hasta el próximo encuentro. Bye bye. Buenas noches a todos.